Este video tiene subtítulos de apoyo. Puedes activarlos haciendo clic en el botón Subtítulos. Selecciona el idioma en el botón Configuración. Haz clic en Subtítulos, opción Traducción automática. Superintendencia de Sociedades, más y mejores servicios. Vamos a empezar entonces con el informe 2022. Nosotros le llamamos aquí informe interactivo. Bueno, como ya lo hemos venido haciendo en los últimos años desde la Superintendencia de Sociedades, estamos abordando el estudio de las diferentes empresas del país. Ese estudio de las diferentes empresas del país nosotros lo hemos abordado en la idea de generar un insumo tanto para las empresas, para la sociedad en general, para los estudiosos del sector económico empresarial del país y, por supuesto, para nosotros como funcionarios públicos y las entidades públicas en la idea de fortalecer insumos para la elaboración de políticas públicas que sirvan o sean en bien del país. Yo de pronto el día de hoy me voy a tratar de salirme un poco del libreto que tenemos aquí, en la idea que ustedes tengan como una visión más de sensibilización de lo que queremos hacer acá. Bueno, en primer lugar, lo que queremos es identificar tendencias del estado de la situación financiera de las empresas y particularmente en lo que tiene que ver con sus activos, con los pasivos, con el patrimonio. Y por supuesto, todo eso conlleva al estado de resultado integral de las empresas, es decir, la salud de las empresas. Y por supuesto, como lo acabo de decir, pues esto nos va a generar a nosotros insumos para análisis, para diagnósticos, para elaboración de políticas y por supuesto mirando las tendencias específicas sectoriales de las empresas, también las tendencias regionales por el tipo de empresas, por poder identificar cuál ha sido su desempeño, cuál ha sido su crecimiento o si están en dificultad, pues también manifestarlo con toda tranquilidad. En la idea de tener una visión constructiva, porque esa es la visión de la Superintendencia de Sociedades, una visión constructiva, si se quiere pedagógica y si se quiere preventiva. Esa es la visión de nuestra superintendencia y lo es también aquí al momento de abordar estos estudios. En bien del país, insisto, porque también entendemos nosotros que el manejo de esos lenguajes de la economía tiene un efecto también sobre la eficiencia, eficacia y el impacto de lo que hacemos nosotros como empresas, porque también entendemos que las empresas tienen un componente fundamental de responsabilidad social. Aquí estamos todos, trabajadores, empresarios, directivos, funcionarios públicos, todos unidos en bien de hacer un nuevo país. Sigue, por favor. Ahora bien, como somos bien pedagógicos, establecimos entonces una estructura lógica de este informe para que ustedes se puedan orientar mejor. En primer lugar, voy a hablar de la metodología que utilizamos para abordar este estudio. Luego vamos a hablar de las sociedades que hicieron parte de esta muestra. Vamos a identificar las 50 empresas más grandes por ingresos operacionales. Vamos a mirar el estado de la situación financiera de esas empresas, el estado de resultado integral, como lo acabo de comentar hace un momento. Vamos a mirar los indicadores financieros. Vamos a mirar también la distribución de esas empresas por el tipo de empresa, por regiones, por sector, para poder tener una analítica más eficiente. Y como novedad, pues también es aquellas sociedades que entran a este grupo de las 1000 empresas más importantes del país por primera vez. Digamos que nosotros estamos aprendiendo y cada día vamos mejorando a través de la delegatura este insumo para que sea más rico y para los estudios y la analítica que se requiere. También estamos estableciendo entonces un top del sector y como otra novedad bien particular, la presencia de los conglomerados en el país, lo cual tiene una amplia significación. Ahí vamos a ver el valor de los conglomerados desde el punto de vista
de esas grandes empresas del país y el efecto que eso tiene y por supuesto el efecto que eso tiene sobre los ingresos y cuál es la parte del pastel que le corresponde a esos conglomerados. Y de ahí también la importancia de la identificación que hacemos nosotros desde las delegaturas para saber dónde hay conglomerados en el país y también un mensaje pedagógico de decirle a las empresas que no le tengan miedo de manifestar cuando hay una condición de conglomerado. Eso es simplemente hacerlo público y manifestarlo, porque por supuesto es más positivo que negativo desde el punto de vista de la solidez del sector empresarial y aquí la evidencia lo va a demostrar que es así. Pero hay que manifestarlo y hay que decirlo a tiempo. Vamos a ver también los principales resultados del estudio y por supuesto a lo último las conclusiones. Ahora bien, ¿cuál fue la metodología que aplicamos? Que entre otras cosas es la misma metodología que hemos venido aplicando de tiempo atrás. ¿De dónde sale la información? La información sale de la información que nos suministran las diferentes superintendencias del país. Entonces, nosotros hemos recopilado esa información, incluida la nuestra. Ahí está la Superintendencia de Sociedades, por supuesto, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Vigilancia, la Superintendencia de Salud, la de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia del Transporte. Ahora bien, ¿cuáles son las entidades que se incluyen aquí? Pues todas las empresas del sector real, salvo las del sector financiero, que tienen una dinámica y una consideración específica propia de la Superintendencia Financiera en sus análisis. La información recibida, ¿qué tipo de información recibimos nosotros? Pues la información financiera que incluye activos, pasivos, patrimonio, ingresos operacionales y las ganancias y pérdidas. El periodo de corte de la información, este corte de información es a 31 de diciembre del año pasado, del 2022, y digamos que la fecha límite de recepción de la información fue el 11 de mayo del año en curso. Entonces, 31 de diciembre que lo recopilamos hasta el 11 de mayo del año en curso. Debemos decir también válidamente que el ejercicio fue muy juicioso y todas las superintendencias presentaron la información en estos tiempos y con la metodología que nosotros requerimos o exigimos. Estandarización. Este estudio, digamos que contempla el estándar de recopilación de la información de la norma NIF internacional. Entonces, estamos también validados por las normas internacionales de información financiera. El criterio para determinar el tamaño de las empresas corresponde básicamente a los ingresos operacionales. Digamos que esa es la variable que se utilizó para determinar el tamaño de las empresas, o sea, el grupo de las 1000 que estamos considerando aquí. ¿Cuáles son los estados financieros? Los estados financieros, estamos hablando de los estados financieros individuales y separados, y no utilizamos estados financieros consolidados para la claridad de los estudios que ustedes están abordando. El proceso que realizamos nosotros con esta información es la misma información que nos reportaron las distintas superintendencias, y hay que hacer claridad que esa información no ha sido sometida a ninguna validación por parte nuestra. O sea, nosotros no entramos a valorar la información que nosotros recibimos porque entendemos que cada superintendencia ha hecho ese ejercicio. Comparación con años anteriores, sí, digamos que en esta ocasión hicimos una observación del año 2018 al año 2022 en aquellos aspectos en que hicimos una analítica por un periodo específico. Entonces hay que hacer claridad que cuando hicimos esa analítica correspondió a ese periodo y no a periodos anteriores a esta época que estamos planteando acá. Ahora bien, ¿cuáles son las sociedades que hicieron parte de la muestra? Entonces aquí está discriminado. De la superintendencia, o sea, el sector que tiene el control nuestro, 841, Supersalud 99, Financiera 42,
Supervigilancia 9, Supertransporte 7 y Superservicios 2. Ahora bien, dentro de la muestra específica de la Superintendencia de Sociedades, ¿qué cantidad de sociedades se observaron? Pues las 841 que se discriminan. 300 en el sector de manufactura, en el sector comercio 296, en servicios 126, en hidrocarburos y mineros 50, construcción 43 y el sector agropecuario 26. Entonces ahí están discriminadas en 6 macrosectores y por el número de empresas consultadas. Eso desde el punto de vista de la Superintendencia de Sociedades. En Supersalud tiene básicamente empresas del sector de servicio por su naturaleza jurídica y por lo que hacen, y de comercio, de la comercialización de los servicios de salud, en servicios 96 y en comercio 3. Y de la Superfinanciera, pues también básicamente por la actividad que ellos desarrollan en servicios 19, en manufactura 14, en comercio 5, en construcción 2 y de minero hidrocarburos 2. O sea, son 6 macrosectores. Por otra parte, pues en supervigilancia estamos hablando de 9 empresas de servicios, Supertransporte 7 empresas de servicios y Superservicios 2. Digamos que con esto nosotros hemos recogido el total de la información que estamos analizando acá. Ahora paso a darle la palabra aquí a mi compañero de trabajo para que él nos siga ya explicando la parte técnica de las 50 empresas más grandes dentro de las 1000. Buenos días para todos. Como decía el superintendente, pues tenemos esa estructura que está al lado izquierdo de nosotros. Entonces vamos a empezar con las 50 más grandes. Acá queremos hacer la observación de que las 50 empresas más grandes, o sea, todos los ingresos operacionales de las 1000 empresas más grandes fueron 1.217 billones de pesos. Las primeras 50 tuvieron el 44% de participación en estos 1.207 billones de pesos. Si se observa, las primeras 100 empresas recogen el 54% del total de ingresos de estas 1000 empresas. Frente al tema de ganancia, el porcentaje es mucho mayor de las primeras 50 empresas, porque las ganancias totales en el año 2022 fueron de 137 billones y las primeras 50 empresas recogen el 56% de esta ganancia. Ahí también se observa que, o sea, este porcentaje es mucho mayor que el de ingresos, entonces hay una mayor concentración de las ganancias en las primeras 50 empresas. De las primeras 50 empresas, de las 50 empresas con mejores ingresos en el año 2022, hay que destacar que estas 50 empresas permanecen constantes en comparación al año 2021 y solamente ingresaron a este listado de 50, 8 empresas nuevas. Entonces hay una constancia, digamos, en el tiempo sobre las sociedades que pertenecen a este grupo. Acá pues quisimos hacer un gráfico como mucho más dinámico sobre el ranking de las 50 empresas. Entonces en la primera diapositiva se presentan las primeras 25, en la segunda se presentan las siguientes 25. Y eso ya lo dejamos para ustedes para que pues puedan analizar como la información si le dan clic en el número de la empresa, pues van a tener información sobre pues la razón social de la empresa, la región donde se ubica, el macrosector, cuántos fueron los ingresos operacionales en el año 2022, cuáles fueron en el 2021 y cuál fue la variación entre estos 2 años. Entonces acá quisimos hacer un ejercicio como más dinámico para que ustedes pues entren a revisar como esta presentación. De acá destacamos 2 elementos. Entre las primeras 50 empresas se concentran en 2 macrosectores, que es el macrosector de servicio y el macrosector de comercio. Estos 2 macrosectores recogen las 2/3 partes de las 50 empresas más grandes por ingresos operacionales. Acá están las siguientes 25, que es como para que miren, siempre van a tener como la información que les mencionaba anteriormente. Ahora, ya analizando la situación el estado de situación financiera, entonces vamos a analizar el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, en el activo nos parece importante mostrar que hay un crecimiento del activo en comparación con el año 2021 que fue superior al año anterior. Entonces, este año se presentó un incremento del 19%, mientras que el año anterior se presentó un incremento del 14%. Y acá podemos observar cuánto fue en variación absoluta. Entonces, la variación absoluta del periodo 2020-2021 fue de 164 billones, mientras que la variación del 2021 con respecto al 2022 fue de 248 billones. Sí, acá es importante mencionar que en este crecimiento de los activos se presentó principalmente por el macrosector minero y hidrocarburos,
con un incremento del 35%. Listo, ahora, frente al comportamiento del pasivo. Entonces, el pasivo tiene un comportamiento también creciente del año 2022 con respecto al año 2021 en un 27.2%. Este crecimiento es muy superior al que se presentó en el periodo anterior, que solamente fue el 14.5%. Mencionábamos que en cuanto a los pasivos, presentaron todos los macrosectores un crecimiento. Este crecimiento en promedio fue del 27%, resaltando el aumento del macrosector de minería y hidrocarburos con un aumento del 40%. Ahora, frente al tema del patrimonio, lo que se observa es un crecimiento también del patrimonio en el año 2022 del 11.6%. Este crecimiento del patrimonio es superior al periodo inmediatamente anterior, que solamente fue el 14.5%. La variación absoluta sí es menor que la variación absoluta que se presentó en el periodo anterior, solo llegando a 78 billones de pesos frente a los 85 billones del periodo anterior. Aquí en el rubro de patrimonio, el único sector que presentó una disminución fue el sector de comercio, con una disminución del 2%, y el que mayor presentó crecimiento fue el de minería y hidrocarburos, con un aumento del 29%. Listo, acá miramos una tendencia de estas variables de activo, pasivo y patrimonio. Entonces, el año 2020 fue el año de pandemia, entonces se observan unas caídas importantes en todos estos rubros. El año 2021 se presentó un incremento una coincidencia matemática, que los incrementos fueron del 14.5%. Lo que destacamos de este año es que todos estos rubros han tenido unos incrementos importantes, exceptuando el patrimonio, que tuvo un incremento inferior al que se presentó en el año 2021. Pero se destaca, por ejemplo, el crecimiento del activo en 19.1% y el crecimiento del pasivo, que ya hemos visto con anterioridad, en el 27.2%. Acá lo que queremos analizar, o en esta diapositiva lo que queremos analizar es cómo es el comportamiento de los activos o la cuantía de los activos frente al PIB total. Entonces, los activos de las 1.000 empresas más grandes del país superan en 88 billones de pesos el PIB nominal del año 2022. Ahora, mirando esta situación de activo, pasivo y patrimonio por macrosectores, observamos que el macrosector de servicios tiene 620 billones de pesos en activos, lo que representa el 40% del total de activos de las 1.000 empresas más grandes. Entonces, acá observamos una importante concentración de los activos en el macrosector de servicios. Por regiones, lo que observamos es hay una alta concentración de los activos en la región Bogotá-Cundinamarca. La región Bogotá-Cundinamarca agrupa el 62% de los activos del total de las 1.000 empresas más grandes. Ahora, analizando la cifra de ingresos operacionales. Entonces, los ingresos operacionales para el año 2022 llegaron a 1.217 billones de pesos, lo que representó un incremento importante del 34%. Entonces, creemos que es un incremento importante porque fue superior al incremento del periodo anterior, que solamente llegó al 30.3%. Acá es importante mencionar que el crecimiento de estos ingresos operacionales se debe principalmente al macrosector de minería y hidrocarburos, ya que tuvo un incremento del 80%. Ahora, frente al tema de ganancias, se reportan ganancias, como ya lo hemos mencionado anteriormente, de 137 billones de pesos para el año 2022. Estas ganancias, la variación fue del 40.8%, y pues es entendible que, y eso lo vamos a ver más adelante, que la variación del año anterior, o la variación del año 2021 fue altísima, pero porque se venía un periodo de pandemia, que es lo que queríamos mostrar en esta diapositiva. Entonces, acá vemos el comportamiento desde el año 2019 de las variaciones, tanto el crecimiento del PIB nominal, de las ganancias y las pérdidas y los ingresos operacionales. Entonces, la naranja en las ganancias y pérdidas, y se observa que en el año 2021 fue del 115%, pero pues era entendible porque pues veníamos de un tema de recesión por el tema de la pandemia, y lo que vemos en el año 2022 es que hay un buen porcentaje de ganancia, del 40.8%, y que se están retomando los valores de equilibrio de largo plazo, pero el porcentaje como tal es importante en ganancias. Ahora, frente a los ingresos operacionales, es importante mencionar que los ingresos operacionales de las 1.000 empresas más grandes es superior al crecimiento nominal del PIB, que solamente fue del 22.7%. Estudios que se han hecho dentro de nuestro grupo indican que hay una alta correlación entre el crecimiento del PIB nominal y las variaciones de los ingresos. O sea que con las variaciones de los ingresos de las 1.000 empresas más grandes podríamos llegar a inferir cómo va a ser el crecimiento nominal del PIB. Aquí queremos mostrar cuál es la participación que tienen esos ingresos frente al PIB nominal. Entonces,
la participación o como la magnitud de los ingresos de las 1000 empresas más grandes representan el 83% del PIB nominal, que es una cifra pues bastante importante. No, con eso no queremos decir que estas empresas generan el 83% del PIB, sino que en cuantía es el 83% del PIB nominal. Acá tenemos que mostrar cuáles son de las empresas, de las sociedades, perdón, que están en el grupo de 1000 más grandes, cuáles presentaron pérdidas. Entonces, lo que observamos es que en el año 2021, perdón, 120 empresas presentaron pérdidas. Para el año 2022, pues se incrementa levemente esta cifra y llegamos a 139 empresas que presentan pérdidas. Y los incrementos pues, no son muy altos, son de 0.7 billones de pesos en comparación con el año 2021. Acá ya analizamos el tema de ingresos por macrosectores. Entonces, ¿qué observamos? Que el macrosector de comercio es el que más genera ingresos operacionales. Y este macrosector por segundo año consecutivo sigue siendo el que mayor ingresos operacionales genera. Entonces, este año generó 338 billones de pesos en ingresos operacionales y el año pasado generó 263 billones de pesos. Este resultado nos parece importante porque muestra como la consistencia del sector comercio en su desempeño en 2 años ya, que puntúa pues, en este ranking. Frente al tema de ganancias, el macrosector que mayores ganancias presenta es el sector minero y hidrocarburos, que generó ganancias por 61 billones de pesos. Entonces, acá sí, este macrosector sí desplazó al sector de servicios, que el año anterior fue el que mayores niveles de ganancias generó. Aquí ya lo que queremos mostrar es cómo se distribuyen estas 1000 empresas a nivel de lo que nosotros denominamos nuestras regiones. Entonces, por ejemplo, la región de Bogotá, Cundinamarca, este es en temas en ingresos. Entonces, la región Bogotá-Cundinamarca genera 797 billones de pesos en ingresos, lo que le da una participación del 65.5%. Entonces, este es un resultado que es consistente en el tiempo y lo que se observa es que hay muchas más empresas, de las 1000 empresas, que están concentradas en la región Bogotá-Cundinamarca. Por ejemplo, la región Antioquia aporta 182 billones de pesos, lo que es el 15%. La región de la costa atlántica, 107 billones. La región de costa pacífica, 85. Centro Oriente, 23. Y finalmente la de eje cafetero, 17.5 millones de pesos. Y la región de otros, que es una región que, como se observa en el mapa, concentra muchos departamentos, pero es la que menos aporta en temas de ingresos operacionales, que solo aporta 3.8 billones de pesos. Bueno, en cuanto a los indicadores financieros, podemos observar que el indicador de solvencia, endeudamiento y apalancamiento para el año 2022 presentó una variación mínima. Esta variación se presentó por el mayor crecimiento de los pasivos respecto a los activos y el patrimonio. Como ustedes pueden observar, en el año 2022 el apalancamiento cambió de 0,92 a 1,05. ¿Esto qué quiere decir? Que las 1000 empresas del año 2018 a 2021 se estaban apalancando con patrimonio y ya este año el apalancamiento o esa estructura pasó a una deuda con terceros. En cuanto al indicador de rentabilidad, pues en el año 2022 también presentamos un crecimiento importante. Estos crecimientos se deben principalmente al macrosector de minería y hidrocarburos, porque si observamos la siguiente slide, sin el sector de minería y hidrocarburos, estas rentabilidades disminuyen. ¿Qué quiere decir? Que concluimos que realmente las rentabilidades del macrosector de minería y hidrocarburos aportan para estas 1000 empresas. Analizando ya el tema de las rentabilidades a nivel de regiones, observamos que la región que más rentabilidad tiene es la región Centro-Oriente. Pero este comportamiento que se presentó este año con esta región obedece a una empresa que es nueva en el listado de 1000 empresas y tuvo unos niveles de rentabilidad muy altos y eso hizo que todo el promedio de la región se elevara. Pues todos sabemos que las medias son susceptibles a valores extremos, entonces esta empresa tuvo un buen desempeño, entonces jalonó todo el sector, toda la región para que tuviera como el mejor desempeño en temas de rentabilidad. Acá esta diapositiva, cuando la miramos de la rentabilidad por macrosector, pues se corrobora lo que decía Carolina sobre el tema del comportamiento del sector minero y hidrocarburos, que para este año tuvo unos niveles de rentabilidad altos y consistentes.
Acá lo que miramos es el tema de cómo se distribuyen estas 1000 empresas frente a los macrosectores. Entonces, los números de arriba son cuántas empresas en el listado están que pertenecen a ese macrosector. El porcentaje, pues simplemente representa qué porcentaje de las 1000 empresas son, y las flechitas indican si es positivo, si se presentaron más empresas, si es negativo, pues lo contrario, si salieron más empresas. ¿Qué queremos rescatar de este tema? Es que se presenta en las 1000 empresas, en las mismas sociedades más grandes se están presentando más empresas del sector manufactura. Y eso puede ser un buen indicio para el país de que el país está tendiendo como a una industrialización. Entonces nos parece un resultado importante. Por ejemplo, el sector de comercio pierde 6 empresas, mientras que el de manufactura gana 9. Y los demás sectores permanecen casi más o menos constantes frente a lo que se presentó el año anterior. Aquí ya miramos es cómo se distribuyen este número de sociedades por nuestras regiones. Y es el mismo comportamiento que con ingresos operacionales. Hay una alta concentración de empresas de las mismas grandes en la región Bogotá-Cundinamarca, seguido de Antioquia y la costa atlántica. Entonces, por ejemplo, para Bogotá eran 535, costa atlántica 87, costa pacífica 110, Antioquia 185, eje cafetero 28, Centro Oriente 44 y otros 11 sociedades. Acá hicimos quisimos analizar cuáles eran las empresas que entraban nuevas a este sector en comparación con el año anterior. Entonces, lo que encontramos es que en este año se presentaron 30 empresas que empiezan a ser parte o que hacen parte de las 1000 empresas más grandes. 24 son supervisadas por nosotros, por las supersociedades, mientras que 6 son supervisadas por Supertransporte. Y acá pues lo que nos muestran es cómo se distribuyen esas nuevas sociedades, tanto como por macrosectores como por regiones. Entonces, el macrosector que mayor empresas nuevas tuvo en este listado fue el macrosector de servicios, seguido el macrosector de comercio, perdón. Y pues los colorcitos nos muestran cuáles son las regiones. Básicamente pues es la misma concentración entre la región Bogotá, Cundinamarca y Antioquia, donde se distribuyen estas nuevas empresas. Este es un tema que también quisimos presentar como por primera vez en este informe de las 1000 empresas, y es generar un top por sectores. Entonces, ¿cuál era como nuestro objetivo con este top? Era que si una sociedad se mira, pues no solamente mira cuál es su posición en las 1000 empresas, sino frente a su sector, cuál es su posición. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes acá? Pues porque esto lo hicimos más pensando pues, en las personas que visitan o que consultan este informe. Entonces, básicamente acá está pues, el listado de las 10 empresas, por ejemplo, del sector comercio. Acá van a encontrar los ingresos operacionales del 2022 y del 2021 y cuál fue su variación porcentual. Pues el logo de la sociedad, el nombre y la región donde se ubican. Y entonces acá lo tienen, acá están todos los macrosectores que nosotros manejamos. Entonces está comercio, está agropecuario, está construcción. Acá es construcción, queremos hacer esta observación de Marval, que es una empresa que entra nueva al top a esta lista de 1000 empresas, y por lo tanto el año pasado, como no teníamos información de ellas, pues por eso acá aparece valores en cero. O sea, no nos estaba reportando a nosotros, sino hasta el año pasado nos reporta a nosotros. Entonces, este sí es para que pues, ustedes lo consulten y pues como que miren cuál es el listado. Sin embargo, saben que siempre entregamos el listado completo. Entonces, ahí es como para que lo consulten. Finalizamos acá en el sector servicios, cuáles son las 10 empresas, los ingresos y su variación. Ahora, hay una nueva sección que incluimos en este informe de 1000 empresas, y es un deseo que tiene la Superintendencia de Sociedades de hacer una mayor revisión sobre el tema de los conglomerados, como lo comentaba el superintendente. Entonces, tenemos varios pues, como eventos y varios proyectos frente a este tema de conglomerados. Entonces, el primero es un evento de construcción conjunta que se va a realizar en el mes de agosto, donde vamos a hablar sobre el tema de estados financieros consolidados y combinados. Vamos a generar una pedagogía que la está dirigiendo el doctor Mauricio Español. Entonces, pues ahí también les contaremos como en su momento como sobre este evento. Pero sí hay un interés importante de la superintendencia por analizar este tema de los conglomerados, de los estados financieros combinados y consolidados. Entonces, como para hacer esa introducción de esa importancia que tenemos en ese tema, pues quisimos introducir el tema de conglomerados en este informe de 1000 empresas. Entonces, acá también pues queremos dar las gracias a Confecámaras, que nos proporcionó una base de datos importante para poder detectar esos conglomerados, tanto determinar matrices como subordinadas. Bueno, en cuanto a la participación de los conglomerados, observamos que el 11% de las sociedades tienen calidad de matrices o controlantes. También evidenciamos que en todos los macrosectores hay presencia de conglomerados, pero también de grupos empresariales. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente hay un vínculo de subordinación, sino también entre las entidades existe una unidad de propósito y dirección, que es lo mencionado en el artículo 28 de la Ley 222.
También ustedes pueden encontrar un top 20 de matrices. El top 20 de matrices, pues está el número 1 Ecopetrol, seguido de Empresas Públicas de Medellín, continuo por Compensar, hasta la número 20, que es el Grupo Bicentenario. Acá ustedes pueden encontrar la región, el macrosector, qué posición está en el ranking de las 1000 empresas. Dentro de estas 20 matrices encontramos 11 que son supervisadas por Supersociedades, 8 por Superfinanciera y 1 por Supersalud. En cuanto a las subordinadas, estas subordinadas representan el 59% del total de las 1000 empresas. Pero es importante aclarar que no todas estas 585 subordinadas hacen parte de los conglomerados controlados por las 106 matrices mencionadas anteriormente. Estas 585 subordinadas también hacen presencia en todos los macrosectores y es importante pues, mencionar que son muy importantes para la economía nacional. Y de estas subordinadas, muchas tienen sus matrices como personas naturales en Colombia y otras tantas tienen sus controlantes como personas jurídicas en el exterior. Ya en cuanto a los ingresos operacionales, podemos mencionar que el 77% de los ingresos operacionales de las 1000 empresas corresponden a los conglomerados. Esto quiere decir un equivalente a 941 billones de pesos que están distribuidos en 245 billones en matrices y 696 billones en subordinadas. También es importante mencionar que Ecopetrol como matriz o controlante número 1 reporta un total de 144 billones de pesos y esto corresponde al 59% del total reportado por las matrices. Finalmente, lo que quisimos hacer en este informe de 1000 empresas fue hacer una caracterización de estas 1000 sociedades. Entonces, sí, sabemos que las 1000 sociedades más grandes que están en este estudio son por ingresos operacionales, pero queríamos encontrar qué otros elementos en común tenían estas sociedades, qué me podían a mí como permitir como identificarlas o saber qué tenían en común. Entonces, para eso utilizamos algunas variables categóricas como la región, el macrosector, y utilizamos unas variables financieras. Utilizamos 2 grupos de variables financieras. Unos indicadores de desempeño financiero y unas variaciones tanto del ingreso como de la ganancia. Acá lo que utilizamos fue un procedimiento de estandarización por el máximo, que eso va a estar muy bien explicado en el documento que les vamos a entregar a ustedes posteriormente. Y ya con este pool de información o con esta base de datos, pues lo que hicimos fue un clúster. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá como interesante en este ejercicio de clúster? Entonces, lo que encontramos es que de las 1000 empresas se pueden generar 4 grupos principales. Ahora, el primer grupo, por ejemplo, entonces, en el primer grupo está conformado por 75 sociedades y en la mayoría van a estar supervisadas tanto por nosotros como por la Superfinanciera. Van a pertenecer a la región de Antioquia de Occidente Oriente, van a ser de los macrosectores de construcción agropecuario, su desempeño financiero va a ser bajo y su variación de ingresos y ganancias va a ser alto. Ahora, en el segundo grupo, el segundo grupo está conformado por 318 sociedades. Ahora, ¿cuáles son los supervisores de estas 318 sociedades? Son las Supersociedades, Superfinanciera y Supersalud. Las regiones donde se van a concentrar estas sociedades, Bogotá, Cundinamarca y Antioquia. El macrosector, el comercio. El desempeño financiero va a ser medio y la variación de ingresos y de ganancias va a ser medio también. En el tercer grupo tenemos 263 sociedades que tienen en común, que están supervisadas o por Supersalud o por Superfinanciera. Pertenecen a la región de Costa Pacífica. El macrosector es el macrosector de servicios. Tienen un desempeño financiero alto y una variación de ingresos y de ganancias media. Y finalmente, en el último grupo, que pertenecen al que está conformado por 344 sociedades, tienen como supervisores Supersociedades o Superfinanciera. Pertenecen a las regiones de Costa Pacífica o Costa Atlántica. El macrosector es manufactura. Su desempeño financiero es bajo y su variación de ingresos y ganancias es bajo. Y ahora pues vamos a presentar los principales resultados. Entonces, ¿qué principales resultados encontramos en este estudio? Por ejemplo, el primero, el promedio de los últimos 5 años del patrimonio fue de 7.8%, para el año 2022 fue del 11%, un resultado importante. La tasa de crecimiento promedio de los últimos años del activo fue del 10%, en el 2022 fue del 19.1%.
resultado también significativo. Ahora, el pasivo, en los últimos 5 años su promedio fue del 13.6%, para el 2022 fue del 27.2%. Este resultado, esta conclusión, pues corrobora lo que dijo Carolina sobre el tema del apalancamiento de las sociedades, que está haciendo más por pasivo que por patrimonio. Ahora, la razón de apalancamiento, que es la que comenté anteriormente, pues el pasivo pasa a ser el 51%, mientras el patrimonio pasa a ser el 49%. Frente al tema resultado integral, acá lo que queremos destacar son 2 cosas. Primero, el incremento de los ingresos operacionales fue el del 34%, lo que nos parece que es un buen resultado. Y nos parece mejor el resultado frente a las ganancias, que es del 40.8%. Frente al tema de rentabilidades, las rentabilidades tanto de ROA como ROE ha sido superior al promedio de los últimos 5 años, que es un resultado importante, igual que el resultado del margen neto. Ahora, como algo que se mencionó en la presentación, es el tema del incremento de las sociedades que están reportando pérdidas. Se incrementaron levemente y las pérdidas que están experimentando no son, o sea, son superiores, pero no son para alarmarse tampoco, son solamente 0.7 billones de pesos. Frente a los temas sectoriales, entonces, hay una alta concentración de ingresos operacionales en los macrosectores de comercio y servicios, que ese es un resultado que es consistente en el tiempo y es consistente con la presentación que se hizo de 1000 empresas del año pasado. La rentabilidad del patrimonio del activo del sector minero de hidrocarburos es espectacular para este año. Y finalmente, pues el sector servicios es el sector que más activos está concentrando de las 1000 empresas más grandes del país. De los regionales, simplemente manifestar lo que siempre manifestamos, la alta concentración tanto de sociedades como de ingresos que genera la región Bogotá-Cundinamarca, seguido de Antioquia. Y frente al tema de las comparaciones que hacemos con el PIB, pues simplemente mostrar que los crecimientos de los ingresos operacionales de las 1000 empresas más grandes fue 1.5 veces el crecimiento del PIB nominal. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora vamos con las conclusiones. Esta cosa me quedó como muy de frente. Bueno, lo primero que hay que decir es que debo agradecer a los diferentes actores que nos ayudaron a elaborar este informe, internos y externos. Externos, las diferentes superintendencias que nos suministraron la información adecuada y en tiempo. Y otro actor muy especial con el que nosotros hemos venido trabajando desde que asumimos el control, que son las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, nosotros estamos, abro comillas, aprovechando el insumo de la información de las cámaras de comercio, como quiera que nosotros entendemos que de ahí sale una información muy importante del sector real y que nos permite perfeccionar este análisis como lo hemos hecho en esta ocasión. Y por otra parte, por supuesto, a los funcionarios de nuestra superintendencia, que como ustedes pueden ver, cada día han venido mejorando el tratamiento de la información y la mejor manera de entregársela a ustedes para la analítica correspondiente. Lo otro es, la gran conclusión también es enviar un mensaje a los empresarios a quienes les quiero hacer un reconocimiento y debo decir que ese reconocimiento parte de nuestras visitas presenciales a todo el país, en donde nosotros hemos encontrado que el ánimo de los empresarios y la actitud siempre ha sido positiva. No hemos encontrado en ninguna región del país un comentario negativo del empresariado sobre la situación y la salud de las empresas de nuestro país. Eso se evidencia en los diferentes encuentros que, insisto, hemos realizado nosotros en todas las regiones como superintendencia o las dinámicas como las de salvamento de empresas que hemos hecho en diferentes lugares del país y vamos a seguir haciendo. Pero la primera reflexión y el primer comentario es reconocer la postura y la actitud positiva del empresariado colombiano frente a la situación del país. Ese es un mensaje que se ve reflejado aquí, que se ve reflejado en las cifras, que no es un discurso, que es una realidad. Aquí vemos, por ejemplo, un crecimiento económico sólido, que estamos hablando de un crecimiento del 34% en los ingresos operacionales de las 1000 empresas más importantes del país, o más grandes, mejor, más grandes del país,
para el año 2022. También las ganancias de las empresas han experimentado un aumento, porque no es solamente el ingreso, sino la ganancia, y ese aumento es del 41%, que equivale a 40 billones de pesos en comparación con el año 2021. También relevar lo que comentábamos aquí, el factor fundamental a tener en cuenta el sector comercio, el sector servicios y el sector manufactura. Y sobre esos sectores quiero hacer énfasis que esos son sectores que generan bastante empleo, que el impacto de su actividad es muy positivo desde el punto de vista de la participación en el trabajo, en el empleo, en la estabilidad, en la generación de nuevas fuentes de trabajo. Entonces, también pensamos que ese panorama del 2022 y lo que se ve venir es muy positivo. Y lo otro que identificamos aquí es que ya estamos en una etapa de recuperación, como lo comentábamos acá, recuperación post-pandemia, y las cifras, no solamente el comportamiento y la actitud de los empresarios, las cifras están hablando y nos están diciendo que vamos bien y mejorando. Ahora bien, el tema de los conglomerados, pues hay que decirle al país que el papel de los conglomerados es un papel muy importante, tanto así que el 70% de las sociedades, ¿cierto?, de las 1.000 empresas del país forman parte de esos conglomerados. Esos conglomerados a los que, insisto, hay que mirarlos de manera positiva, como quiera que potencian y sacan adelante esos grupos empresariales y le dan solidez a ese tipo de organizaciones o de grupos de trabajo o de empresas que se unen por un bien común. De esas 106 son matrices, y, es decir, controlantes, y 585 son subordinadas de ellas. Ahora bien, esos conglomerados, también hay que relevar, representan el 77% de los ingresos operacionales de esas 1.000 empresas. Otra cifra que también es bien representativa, y eso equivale a 941 billones de pesos del total general, que son 1.217 billones de pesos. Por otro lado, también vemos un comportamiento positivo en la generación de nuevas empresas, porque no es fácil que nuevas empresas lleguen al club de las 1.000 más grandes, y en este caso estamos hablando de 30 empresas. Entonces también queremos hacer ver que en un periodo de tiempo, por ejemplo, empresas de la construcción en determinado sector del país, como lo manifestamos aquí, ese crecimiento tuvo un efecto sobre el crecimiento económico de la región. Entonces también queremos hacer énfasis en ese hecho relevante en beneficio de las regiones. Por supuesto, también agradecerles a ustedes, los medios de comunicación. Esperamos que este insumo sea una herramienta de trabajo como lo ha sido en años anteriores, y nosotros, por supuesto, estamos prestos a escuchar cualquier sugerencia de ustedes para que en las próximas ocasiones podamos seguir puliendo y mejorando estos informes, como en esta ocasión lo hemos hecho, presentándole al país otro tipo de información que no tiene precedente y utilizando, digamos que una dinámica y unas herramientas que nos permiten a todos entender mejor lo que estamos haciendo, y hacer énfasis en que esta presentación se corresponde a una rendición de cuentas, porque nosotros estamos para rendir cuentas, para decirle al país cuál es el estado del arte de las empresas de nuestro país, para decirle al país cuál es la condición de salud de las empresas del país, y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Estamos contentos de anunciarle al país que estamos viendo desde el punto de vista de las empresas una actitud de reactivación positiva, de crecimiento, de generación de nuevas empresas, de riqueza y de contera de empleo, que esperamos que se vea reflejado también como producto de estas cifras que estamos presentando al país. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.